Buenas tardes, estimadas familias, ¿cómo están? Es grato volverlos a saludar. Me presento nuevamente, mi nombre es Helen Forero, soy la psicóloga del Jardín Infantil, soy psicóloga de atención a la primera infancia desde hace más o menos unos 8 años, trabajo con instituciones educativas. El día de hoy vinimos a trabajar un tema que es más allá de un taller, una guía práctica que habla sobre el maltrato infantil. El maltrato infantil es algo que dentro del contexto de la pandemia se incrementó demasiado. Podemos decir que gran parte de lo que sucedió con la pandemia fue que tuvimos familias muy estresadas, llenas de miedo y de pánico en sus casas, y gran parte de lo que se vio reflejado fue en el trato que se dio a todos los miembros de la familia, sobre todo a los niños, pues teniendo en cuenta que ellos en su grado de vulnerabilidad pues son un poco más propensos a que se realicen ese tipo de actos. Existen varios tipos de violencias intrafamiliares o de maltrato intrafamiliar. El primero de ellos es el maltrato psicológico, que se trata de maltratar verbalmente al niño, denigrarlo, tratarlo de manera eh, humillante, tratarlo de una forma que no corresponde a lo que deberíamos decirle los padres dentro de un contexto de amor y de afecto. El segundo maltrato es el maltrato físico, que tiene que ver con agresiones donde son maltratados físicamente, donde se les pega, donde se les pellizca, donde se les jala el cabello, donde se les dejan moretones, donde se da correa. Ese tipo de actitudes son actitudes que tienen que ver con el maltrato físico. El maltrato sexual, que tiene que ver con cualquier tipo de actividad sexual que se realice con el niño. Entonces eso ahí ya tiene que ver con el abuso y demás. A veces se da más de una de estos maltratos, ¿no? Tiene que ver con que es un tema generalizado y tiene que ver con varios maltratos que se le da al niño. También está el maltrato por negligencia, que es cuando al niño no se le lleva al médico, no se le propende la salud y hay negligencia en, digamos, en llevarlo al odontólogo, en que el niño tiene algún tipo de sintomatología y pues observamos que se empeora, pero no se lleva al médico. Ese también es un tipo de maltrato. Es importante tener en cuenta que dentro del contexto de lo que hablaba hace un momento de la pandemia, se dio mucho el maltrato psicológico y emocional, porque claramente pues no estaban las instituciones educativas y como que no sabíamos lidiar como con cómo manejar a los niños teniendo en cuenta las circunstancias en las que estábamos, ¿no? Muchos de los maltratos que suceden no suceden siempre porque la familia sea una familia maltratadora, no siempre se dan en esos casos, sino porque a veces no saben cómo lidiar con determinadas situaciones frustrantes o estresantes, como sucedió en la pandemia, que en muchas instituciones el colegio pasó a, ser a llegar a la casa y fueron los padres los que tuvieron que empezar a contribuir en esos procesos educativos y académicos, pero adicional a esa carga estaba la carga laboral, estaba la carga de la casa y también estaba el hecho de que estás en tu casa, eres esposo, eres esposa, eres proveedor, y hay una cantidad de situaciones que se presentaron a partir de la pandemia donde se incrementó el trabajo, porque en casa se incrementó el trabajo y eran quizás más horas laborales, y adicional tenías la carga de los niños y tenías la carga del acompañamiento con tu pareja. Entonces es un tema que tiene que ver con muchas cosas y es importante poder tocar estos temas porque gran parte de lo que ha sucedido es que renovamos, volvimos a la normalidad, por así decirlo, en determinada forma. Sin embargo, no ha sido un tema fácil y muchas de esas emociones que sentimos de miedo, de temor, de angustia que se vivieron en la pandemia, diríamos que claramente no afectó a los niños, pero sí, desafortunadamente el hecho de ellos haber observado a sus amados, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, en muchas ocasiones estresados, angustiados, sea por la salud de sus familiares o por el miedo y temor que generaba la pandemia, generó que de pronto no actuáramos de la manera adecuada. Es importantísimo tener en cuenta que no todas las familias estuvieron juntas. Hay familias que estuvieron privilegiadas viviendo con papá y con mamá,
hay familias que no, claramente vivían con uno de sus padres y tuvieron que pasar meses sin poder tener el contacto con sus familiares o con uno de sus padres. Entonces eso también generó estrés en los niños. Ellos tendieron a mostrarse más activos, obviamente en casa, que es lo que obviamente muestran en las instituciones educativas, y a veces para los papás tener que manejar un niño que está brincando, saltando, que está ansioso porque quiere salir al parque, quiere divertirse, quiere tener contacto social, no fue un tema fácil, al lado de tener la carga laboral y la responsabilidad de la casa al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces fue algo complejo. Una de las mayores estrategias que tenemos para manejar lo que tiene que ver con prevención del maltrato infantil o el maltrato físico, el maltrato psicológico o familiar o intrafamiliar es el hecho de saber gestionar nuestras emociones. Cómo el hablar de cómo nos sentimos, cómo el tener personas externas, llámese amigos, llámese grupo de apoyo, llámese psicólogo, que contribuya a que podamos soltar ese tipo de emociones que tenemos reprimidas, ¿no? Es importantísimo hablarlas, dialogarlas, saber cómo nos sentimos y expresarlo. En determinado momento a veces no podemos hablar porque no nos sentimos bien de pronto dialogando, hay personas que no son tan abiertas a dialogar. Importante escribirlo, escribir cómo se sienten, cómo se perciben, cómo se siente siendo madre, cómo se siente siendo padre. La labor de ser padre en este momento no es fácil, porque si bien es cierto que somos padres y madres, también somos empleados, también somos esposos, también somos parejas, también somos muchas otras cosas que a veces se revuelve, y que fue lo que pasó mucho en el tema de la pandemia. Gran parte de lo que está sucediendo en este momento es que ya se ha manejado mucho la pandemia, no podemos decir que está totalmente acabada, pero sí están reflejándose en el comportamiento de los niños y de las familias y de las personas, como esos estados críticos que ya vivieron en el pasado y cómo saberlos gestionar y todo lo que eso les generó. Entonces hay personas que dicen, no, yo no sentí nada, pero en este momento posterior a la pandemia me siento triste, me siento deprimido, me siento angustiado, siento que ya no puedo como con lo que vivo. Muchas parejas se separaron a partir de la pandemia o posterior a la pandemia, y también tiene que ver con qué nos generó esa condición de convivencia, qué nos generó ayudar en esa tarea, qué nos generó poder estar 24/7 juntos todos y estar en el proceso académico y estar en el proceso convivencial y tener que buscar la manera de jugar con ellos porque estábamos encerrados, ¿cierto? Entonces, gran parte de lo que sucedió tiene que ver con cómo nos sentíamos y cómo se sentían los niños, y ya en este momento se percibe reflejado en que las personas realmente están buscando ayuda, más ayuda de una parte terapéutica, y es precisamente porque perciben la necesidad de expresar cómo se sentían en ese momento, ¿cierto? Cómo poder atender esas necesidades, ¿sí? Cuando estamos en un momento de estrés, cuando estamos en un momento alterados, a veces no sabemos reaccionar de manera adecuada. Entonces la invitación es poder gestionar nuestras emociones para poder prevenir el maltrato. Gran parte de lo que sucede es que realmente no manejamos nuestras emociones, queremos que los niños las manejen, y al percibir que ellos no las manejan, entramos en ese conflicto, ¿sí? Y entonces a veces consideramos que el método más fácil es de pronto entrar a dar una palmada, entrar a dar un pellizco, entrar a jalar, entrar a empujar, entrar a gritar, ¿cierto? A decir una palabra inadecuada, una palabra que le baja su autoestima para poder controlar su conducta, ¿sí? Entonces es poder prevenir toda esta parte, es fundamental, y la primera parte de esta guía práctica tiene que ver con cómo gestionamos los adultos nuestras emociones para evitar que se presenten estas situaciones de maltrato. Entonces la primera es cómo usted necesita expresar lo que siente, expresar su frustración para aprender a manejar la frustración de los niños. Los que primero tenemos que aprender a manejar la frustración somos los adultos, para posterior brindarle a los niños las herramientas que ellos tanto necesitan porque están en un proceso de aprendizaje. No solo se aprende las letras, el abecedario, el aprender a comer, el aprender a cantar, a bailar, sino también el aprender a gestionar nuestras emociones, que es la tristeza, que es el amor, que es el mal genio, que es el enojo, ¿cierto? Que es el asco. Todo ese tipo de emociones que nosotros sentimos
es importante tener en cuenta que necesitamos sentirnos escuchados, pero sobre todo escucharnos a nosotros mismos de manera particular para poder comprender qué es realmente lo que estamos sintiendo para poderlo gestionar. En la medida en que sepamos qué sentimos, lo gestionamos de mejor manera y buscamos estrategias que puedan contribuir a que nos escuchen de manera más asertiva, a poder comunicar nuestros sentimientos sin que se sientan ofendidas otras personas, ¿sí? Entonces, esa es la primera de muchas estrategias o de varias que les voy a dar el día de hoy para aprender a manejar el tema de el maltrato infantil. La segunda estrategia de bienestar para evitar el maltrato es conocer a los niños, saber cómo se sienten, indagar cómo, por ejemplo, se sienten en el jardín, cómo te estás sintiendo, cómo te fue, qué tal tu día. Involucrarse en la vida de los niños es vital para poder conocer cómo se sienten y que de pronto si algún tipo de actitud que ellos tengan o evidencien pueda llegar a ser un reflejo de cómo se están sintiendo. Y a veces ellos lo hacen con un berrinche. Entonces, si nosotros hablamos con ellos, podemos llegar a prevenir ese tipo de berrinche. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? Tuve una diferencia, lidié con la frustración, ¿cierto? Ellos no lo van a decir claramente en esas palabras, sin embargo lo van a manifestar diciéndote o contándote cómo te fue, qué le disgustó, qué no le gustó. Los niños de hoy en día tienen la gran ventaja y la gran habilidad de ser muy expresivos, de ser muy emocionales, de ser muy empáticos, de tener un vínculo afectivo con las personas cercanas y establecerlo de manera muy directa, ¿no? Los niños de hoy en día son muy directos, son muy sinceros. Entonces, eso es fundamental para poder evitar algún tipo de maltrato, que tú lo conozcas, que tú sepas cuando tiene sueño, cuando tiene hambre, cuando está molesto porque está incómodo porque quizás tenga calor o quizás tenga frío, ¿cierto? Ese tipo de cosas van a contribuir a que podamos fomentar un ambiente sano en casa para poder evitar quizás el berrinche y la mala conducta. ¿Listo? Otra forma importante de prevenir el maltrato infantil es educarse, papás. Tenemos que adquirir libros, observar documentales, percibir hasta dónde y en qué momento tengo que formarme yo para formarte a ti. Es vital percibir que nosotros, aún estando formando a los niños, tenemos mucho que aprender de ellos y mucho más teniendo en cuenta cómo está nuestra sociedad actual, ¿no? Tenemos que ir a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo y es poder atender ese tipo de necesidades que tienen los niños, que a veces de pronto pensamos que no va a suceder porque es nuestro hijo o que tenemos toda la información. No podemos pensar en criar a los niños como nos criaron a nosotros. Nuestras generaciones o sus generaciones fueron criadas de una manera diferente y las generaciones actuales tienen necesidades distintas. Es vital comprender que tenemos que formarnos, educarnos y gran parte de eso podemos percibirlo o tenemos la gran ventaja de tener herramientas que contribuyen, el internet, el YouTube, hay libros virtuales, hay foros, hay podcasts, hay muchísimas herramientas que pueden contribuir a que nosotros nos eduquemos y nos formemos y que a partir de eso tengamos la gran facilidad de poder llegar a los niños. Una de las grandes bondades que tuvo la pandemia con nosotros o una de los grandes enriquecimientos que nos dejó la pandemia fue cómo se creció el número de lectores en la pandemia. Y muchos papás adquirieron herramientas, leyeron, observaron videos, se formaron a partir de ahí, incluso en la parte educativa, comprendieron de qué se trata ser docente, comprendieron qué es ayudar de manera significativa a los niños en una actividad pedagógica, cómo crear un ambiente de estudio adecuado y correcto para que los niños aprendieran, ¿cierto? Entonces, esta también es una invitación para leer libros, para adquirir información que contribuya a tener una mayor formación en lo que tiene que ver la crianza de los niños. Es vital adquirir ese tipo de información para no incurrir en errores, para poder tener la gran herramienta que a veces de pronto pensamos que la tenemos completa y realmente no es así. ¿Listo? Otra herramienta fundamental es comprender que somos un ejemplo.
En la medida en la que aprendamos a manejar nuestras emociones y le mostremos con nuestro ejemplo a los niños lo que nosotros hacemos y que nosotros realmente trabajamos en manejar nuestras emociones y en ser un ejemplo para ellos, en esa medida vamos a poder contribuir en que ellos manejen sus emociones, en que ellos sean personitas mucho más asertivas, en que comprendan que hay maneras de comunicar lo que queremos, lo que sentimos y lo que deseamos, y que no tiene que ser por medio del berrinche, del llanto o de la mala actitud. Entonces, en ese momento podremos decir, bueno, estamos entendiendo y comprendiendo cuál es nuestra labor, nuestra guía como padres de familia, ¿cierto? Entonces, importante el ejemplo. Eh, Podemos decir que es más lo que ellos aprenden con lo que observan que con lo que les decimos. Recuerden eso. No hablen tanto y actúen mucho. Traten de ser muy asertivos ustedes, cómo se relacionan con las personas que están alrededor de ustedes. Trabajen en tener relaciones asertivas, empáticas, respetuosas. En la medida en que tengamos relaciones respetuosas con los niños, vamos a tener relaciones respetuosas con todos los que están a nuestro alrededor, no solamente con ellos. Y si ellos lo perciben de esa manera, van a percibir que realmente tienen papás que trabajan en ellos, que se aman, que se valoran, que se aprecian y aprecian todos los vínculos familiares que tienen a su alrededor. ¿Listo? Es fundamental comprender esa parte. Otra parte fundamental o otra estrategia fundamental para prevenir el maltrato tiene que ver con la disciplina, el saber poner límites adecuados y correctos, el prever una situación en la que el niño puede llegar a tener un berrinche y ponerse de acuerdo con el padre o con los familiares que están involucrados en la formación de los niños. Es vital comprender que todos los involucrados tienen que tratar de manejar al niño de la misma manera para que el niño comprenda que todos están en sintonía y que si todos estamos en sintonía y todos queremos lo mismo de ti, va a ser más fácil para él manejarlo, ¿sí? Y poder prevenir algún tipo de situación en la que el niño se vea involucrado porque de pronto los padres difieren en el método de disciplina y el uno cree que hay que dar una palmada, el otro cree que hay que hablarle, entonces hay que ponerse de acuerdo, entender que es una crianza positiva, que es una crianza adecuada y que es realmente no incurrir en momentos de maltrato porque de pronto no estamos los dos conectados en la formación del niño. Otra de las estrategias importantes y fundamentales dentro del contexto de la educación de los niños tiene que ver con tratar los problemas individuales que tengamos de manera particular. A veces tenemos algún tipo de problema en el trabajo, laboral, emocional, con su pareja, como sea, y se involucra a los niños. Entonces, tratar de ser muy objetivos, papás. Hay que tratar de no revolver las cosas y tratar de sacar a los niños de ese tipo de situaciones. Se vive tanto con papás que viven juntos, tanto con papás que no viven juntos. Papás que no viven juntos, a veces hay diferencias en el tema de la comunicación, en la crianza y demás. Tratar de respetar la dinámica familiar que cada papá tenga con su niño, porque efectivamente cada papá, si no viven con el niño, van a manejar una dinámica. Tratar de ponerse de acuerdo, comunicarse, generar ambientes comunicativos donde puedan ponerse de acuerdo en qué comunicación van a manejar con el niño y adicional poder entender la importancia que tiene poder gestionar de manera separada la relación de padres a la relación como pareja o como empleado y demás. Poder comprender que la familia no tiene nada que ver o los niños no tienen nada que ver en el tema de alguna angustia personal que usted tiene, porque tendemos a veces a estamos angustiados, estresados, toma el celular y vete y no atiendo tus necesidades, no atiendo tu atención y después el niño hace un berrinche, tiene una actitud inadecuada y es precisamente porque quería esa atención nuestra, pero estábamos centrados en otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el niño y con el tiempo en familia. La última y una de las que considero más importantes es compartir tiempo en familia, salir, divertirse, compartir, sonreír, jugar con los niños, volverse un niño nuevamente y poder establecer un vínculo comunicativo con ellos para que ellos sean felices y por ende ustedes también.
Sabemos que los tiempos laborales hoy son muy complicados, sabemos que la vida y el trajín de hoy en día, el agotamiento, cansancio es algo grande, pero es importante pasar tiempo en familia para prevenir la violencia intrafamiliar, la violencia infantil. Es importante generar vínculos. Si hay algo que contribuye a que se prevenga el maltrato infantil, es el amor, papás, el pasar tiempo juntos, el compartir como familia, el jugar con el niño a la pelota, el salir y lanzarlo por el rodadero, que él corra contigo, que él haga una apuesta, ese tipo de cosas. Pasar tiempo no de cantidad, pero sí de calidad, porque sabemos lo difícil de los tiempos de la actualidad. Bueno, esperamos que de verdad estos talleres, estas estrategias contribuyan en lo que ustedes requieren como padres de familia para formarse y educarse. Recuerden algo muy importante, debemos darle a los niños lo que ellos necesitan, procurar su bienestar en todos los sentidos, y a veces pensamos que el decir una palabra, el no poner atención no es maltrato, pero hay una línea muy fina de lo que es. Espero que les haya gustado. Espero sus preguntas o sus comentarios en el correo del jardín. La profe les va a enviar un correo en el correo pues este video, y la idea es que ustedes nos den sus opiniones, nos muestren qué otros temas son de su interés para poder generar otro tipo de talleres, otro tipo de videos en el que ojalá nos podamos reunir personalmente. No todos se pueden hacer de manera presencial porque sabemos el tema de los tiempos, pero estaremos contribuyendo en poder seguir brindando herramientas para ustedes. Espero que tengan un feliz día, un abrazo y que estén muy bien. Hasta luego.